nos vamos a referir a la cesión de derechos. En el derecho romano, en los primeros tiempos, no se concebía la posibilidad de transmitir los créditos. En un primer tiempo se admitió la transmisión mortis causa, pero por actos entre vivos, si se concebía la obligación como un vínculo personalísimo entre el acreedor y el deudor, no se podía ver un traspaso del crédito, un traspaso de la obligación, y que subsista la misma obligación cuando uno de los sujetos había cambiado. Las necesidades de la práctica empujaron contra la rigidez de los principios, de manera tal que los créditos y las obligaciones entraron en el mundo de los negocios. Se acudió en un primer tiempo a la figura de la novación subjetiva por cambio de acreedor. Pero esta figura no es lo mismo que la cesión, porque en la novación intervienen tres partes: el primitivo acreedor, el nuevo acreedor y el deudor. En cambio, en la cesión, el deudor no es parte. Las partes son cedente y cesionario. Y en segundo lugar, la novación extingue la primitiva obligación y la extingue con todos los accesorios y garantías. En cambio, en la cesión de créditos, la obligación se transmite intacta con todas las obligaciones y garantías. Se acude a la figura luego del mandato. O sea, si alguien quería transmitir un crédito a otro, lo autorizaba para que él le cobre directamente al deudor. Pero esta figura del mandato tiene el inconveniente porque el mandante le puede exigir que le entregue lo que le ha cobrado al deudor. Para evitar esto se recurre a la figura de la procuratio in rem suam, o sea, una procuración en interés del mandatario. Pero existen también otros problemas. Por ejemplo, el mandato puede ser revocado y se extingue por la muerte del mandante o del mandatario. Entonces, para evitar estos problemas, se le confieren al mandatario acciones útiles. Pero aún subsiste otro problema, que consiste en que el mandante puede cobrar directamente él mismo del deudor. Entonces, para evitar esta situación, se crea la figura de la denunciatio, que consistía en comunicarle al deudor sobre la cesión ya realizada. Y ahí ya estamos ante la figura de la cesión. El Código de Vélez había legislado sobre la cesión de créditos, que es una especie de cesión de derechos. El Código Civil y Comercial ahora legisla directamente el contrato de cesión de derechos, pero entremezclando disposiciones que corresponden al contrato de cesión de créditos. La cesión de derechos entonces es un género que abarca diversas cesiones, porque hay cesión de créditos, cesión de derechos posesorios, cesión de deudas, cesión de contratos, cesión de universalidades jurídicas como la herencia, etc. El artículo 1614 del Código Civil y Comercial dice: hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra
un derecho. Entonces, la cesión es el contrato por el cual una parte transfiere a la otra un derecho. Los derechos pueden ser transmitidos por actos entre vivos, salvo algunas excepciones de derechos intransmisibles. Pero no todos los derechos se transmiten por vía de la cesión. Hay algunos derechos que se transmiten por vía distinta. Por ejemplo, si se trata de transmitir el derecho de dominio, se recurre a otro contrato, por ejemplo, una compraventa seguida de la tradición. El contrato de cesión de créditos es una especie de cesión de derechos. La cesión de créditos puede ser conceptualizada como el contrato consensual celebrado entre el cedente y el cesionario, por medio del cual el primero transmite al segundo el crédito que le compete contra su deudor. La transmisión del derecho opera entre las partes por el solo consentimiento, pero solo es oponible a los terceros con la notificación al deudor cedido. El artículo 1619 dice: el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Entonces establece el deber del cedente de entregar al cesionario los documentos, los títulos probatorios de su derecho. El contrato de cesión transmite entre las partes el derecho o el crédito por el solo consentimiento. Pero además de transmitir el derecho o el crédito por el solo consentimiento, crea la obligación del cedente de entregar los documentos o títulos acreditativos del crédito. No puede llegar a suponerse que el contrato de cesión fuera un contrato real, que se perfecciona recién con la entrega de los documentos. Esto no es así. El contrato se perfecciona por el solo consentimiento. La entrega de los documentos no es un requisito constitutivo para el perfeccionamiento del contrato. Digamos que la entrega se ubica en la etapa del cumplimiento del contrato, no de su perfeccionamiento. Además, podemos advertir que puede haber derechos o créditos que no estén instrumentados o documentados, entonces no habría deber de entregar nada. Tampoco debe pensarse o suponerse que el contrato de cesión cumple la función de título a la que se añade el modo que consistiría en la entrega de los documentos, que cumpliría la función de tradición. No es así, y recién se adquiriría el derecho. El derecho se adquiere, repito, por el solo consentimiento, con la sola celebración del contrato, no con la entrega de los documentos. Porque, como decíamos recién, incluso puede haber derechos o créditos que no estén documentados. ¿Por qué se establece ese deber del cedente de entregar los documentos probatorios del crédito? Esto es así para que el cesionario pueda demostrar al deudor que él es cesionario del crédito y le pueda cobrar. Es decir, probar que es cesionario y necesita los títulos para cobrar al deudor. Por otra parte, desde que el cedente se despoja de los documentos, él mismo ya no le puede cobrar al deudor.
La cesión admite subtipos. El artículo 1614 dice: se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este título. Entonces, como decíamos, la cesión es un contrato típico que admite subtipos. Puede ser cesión-venta cuando se cede el crédito por un precio en dinero. En el Código de Vélez se decía que había cesión-venta cuando se cedía por un precio en dinero, o cuando el crédito era rematado, o cuando era dado en pago, o cuando era adjudicado en virtud de sentencia. Entonces, todos esos supuestos se consideran cesión-venta. Puede ser cesión-permuta cuando se cede un crédito, un derecho, a cambio de la transmisión de la propiedad de un bien. Se refiere a una cosa. En ese caso es cesión-permuta, el cambio de un derecho por una cosa. Y si se cede sin contraprestación, entonces es cesión-donación, el subtipo cesión-donación. Pero también es posible que haya otros subtipos. Por ejemplo, cuando se transmite un crédito a cambio de otro crédito, entonces sería una cesión-cesión. Si se cede un crédito a cambio de una obligación de hacer o de no hacer, sería una cesión innominada. Entonces, en esos casos se rigen, como decíamos, por la regla de la compraventa, de la permuta, de la donación, de manera supletoria. Los caracteres del contrato de cesión de derechos es que es un contrato consensual. Quiere decir que se perfecciona por el solo consentimiento. No requiere la entrega de cosa alguna. Ya hemos visto que no es un contrato real, es un contrato consensual, se perfecciona por el solo consentimiento. Es un contrato formal porque tiene una forma impuesta por la ley. Ya vamos a ver las formas que debe cumplir el contrato de cesión. Es un contrato que puede ser oneroso o gratuito. En los subtipos cesión-venta, cesión-permuta es oneroso. En cambio, en la cesión-donación es gratuito. La doctrina señala que en la cesión-venta y en la cesión-permuta es bilateral y en la cesión-donación es unilateral. Sobre esto hay que hacer una observación. Con la cesión, el cedente transmite el crédito o el derecho y el único que queda obligado es el cesionario, cuando es cesión-venta o cesión-permuta. O sea que habría obligaciones para una sola parte. Entonces, desde el punto de vista obligacional, el contrato es unilateral. Pero si consideramos el punto de vista atributivo de las atribuciones o prestaciones que se realizan entre las partes, entonces es bilateralmente atributivo. Y la cesión-donación, el cedente transmite el derecho y el cesionario no asume ninguna obligación. No sería ni bilateral ni unilateral desde el punto de vista de las obligaciones. Pero desde el punto de vista de las atribuciones es unilateral, porque hay atribuciones o prestaciones que cumple el cedente. La cesión es un contrato traslativo de derechos, no declarativo.
Es decir, que con el contrato de cesión se transmite el derecho del cedente al cesionario. No obliga a transmitir como es la compra-venta, sino que directamente transmite. Es traslativo, no declarativo. No hay que confundir la cesión de créditos con la novación. Ya la hicimos la distinción. En la novación hay tres partes: primitivo acreedor, nuevo acreedor, deudor. En la cesión hay dos partes: cedente y cesionario. El deudor no es parte, no necesita, no tiene que prestar ningún consentimiento. Y la novación extingue la obligación con los accesorios y garantías, como fianzas, prendas, hipotecas. En cambio, en la cesión, el crédito se transmite intacto con todos sus accesorios y garantías. Tampoco puede confundirse la cesión de créditos con el pago por subrogación. Cuando un tercero paga, se subrogan los derechos del acreedor contra el deudor. Se asemeja al cesionario que ocupa el lugar del cedente contra el deudor. Pero hay una diferencia. La diferencia práctica consiste en que el pago por subrogación es un negocio desinteresado, en tanto que la cesión es un negocio interesado. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos que el crédito es de 1.000 pesos. La deuda del deudor es por 1.000 pesos frente al acreedor. Un tercero paga 600 pesos. Entonces se subrogan los derechos del acreedor solo por los 600 pesos que ha pagado contra el deudor. En cambio, en la cesión de crédito, si el crédito es por 1.000 y el cesionario le paga al cedente por ese crédito 600, pero él puede cobrarle al deudor el importe total del crédito, o sea, los 1.000. En cambio, en el pago por subrogación, solo puede reclamar al deudor en la medida de lo que pagó. En la cesión paga un importe inferior cuando es onerosa y puede reclamar el valor nominal o total del crédito contra el deudor. La diferencia de cesión con la compraventa, cuando se trata de derechos reales sobre todo, entonces esta es una distinción que ya la hicimos cuando analizábamos el contrato de compra-venta. Con relación a la forma del contrato, el artículo 1618 dice: la cesión debe hacerse por escrito. Esa es la regla. O sea, toda cesión, como regla, debe ser hecha por escrito. Esta es una forma solemne relativa o formal sin sanción de nulidad en la terminología del nuevo Código Civil y Comercial. Supongamos que si se hiciera por verbalmente y no por escrito, no es que sea nula, sino que no vale como tal, pero vale como contrato en que las partes se han obligado a otorgar el instrumento, es decir, el escrito. Vale como un preliminar. Entonces, aunque el crédito no esté instrumentado, el derecho no esté instrumentado, la cesión de ese derecho debe ser hecha por escrito. Por ejemplo, una acción de daños y perjuicios por un accidente, se quieren ceder los derechos, por más que eso no conste por escrito, la cesión sí debe ser hecha por escrito. Hay casos en que la cesión debe hacerse por escritura pública. Dice el artículo 1618. Deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios. Entonces, la cesión de derechos hereditarios tiene que hacerse por escritura pública. Si se hiciera por boleto, por instrumento privado, es un contrato preliminar que obliga a otorgar la escritura pública. No se puede suplir la escritura pública por un acta judicial tampoco.
También deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos litigiosos. Si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también puede hacerse por acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. Bueno, si la cesión involucra derechos reales sobre inmuebles, debe hacerse por escritura pública cuando estamos hablando de derechos litigiosos que involucran inmuebles. Entonces esa cesión tiene que ser hecha por escritura pública. Si la cesión no involucra inmuebles, por ejemplo una cesión de créditos litigiosos, o se hace por escritura pública o también puede hacerse por acta judicial. Entonces la ley da esa opción alternativa, o escritura pública o acta judicial hecha en el respectivo expediente. Se ha dicho que se puede reemplazar el acta judicial con un escrito firmado por las partes presentado en el juicio. En tal caso se los llama a ratificar las firmas. De todas maneras, la ratificación equivale a un acta judicial, entonces esa práctica es admisible. Es un acta realizada ante el juez y que firma el secretario. Entonces, o se hace por escritura pública o por acta judicial, siempre que el derecho litigioso no involucre inmuebles. Y también debe otorgarse por escritura pública la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Si el derecho deriva de un acto que está instrumentado en escritura pública, la cesión de ese derecho también debe hacerse por escritura pública. Pero acá también hay que hacer una distinción. ¿Por qué ese derecho está consignado en un acto por escritura pública? ¿Porque la ley lo exige o porque voluntariamente las partes lo hicieron por escritura pública? La exigencia que la cesión se haga por escritura pública es cuando el derecho deriva de un acto consignado en la escritura pública porque la ley lo exige. Pero si la ley no exige la escritura pública y las partes voluntariamente lo hicieron por escritura pública, la cesión de ese derecho ya no requeriría escritura pública. En la cesión de derechos, entonces dijimos que era un género que abarca toda clase de derechos. Toda clase de derechos en principio se puede ceder, aunque hay derechos que no se pueden ceder. ¿Qué derechos pueden cederse? El Código de Vélez decía que se pueden ceder todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción. Pueden cederse. Eso decía el Código de Vélez. Salvo que la causa sea contraria a una prohibición de la ley o al título mismo del crédito. Esta redacción del Código de Vélez fue criticada en la doctrina, porque el artículo dice todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción pueden ser cedidos. Esa trilogía, objeto incorporal, derecho y acción, la doctrina se complacía en criticar diciendo significan lo mismo, porque el derecho es un objeto incorporal y la acción es ese derecho puesto en movimiento. De todas maneras, esa redundancia, esa sobreabundancia tenía un sentido, que no quede ninguna duda, todo derecho se puede ceder, objeto incorporal, derecho, acción puede ser cedido. También en el Código de Vélez decía, no obstante la amplitud del concepto, después decía que son cesibles
los créditos condicionales o eventuales, como los créditos exigibles, los aleatorios, a plazo o litigiosos. Se pueden ceder derechos condicionales y derechos eventuales. Estas dos clases de derechos están sujetas a un acontecimiento futuro incierto. Hay una diferencia. El crédito condicional es un derecho que ya existe, es un derecho adquirido, más allá de que esté sujeto a una incertidumbre. En cambio, el derecho eventual es un derecho en expectativa, que no existe todavía, no hay un derecho adquirido todavía, pero se puede ceder tanto el derecho condicional como el derecho eventual. Y si un derecho condicional y uno eventual se pueden ceder, con mayor razón un derecho que ya sea exigible. También se pueden ceder los derechos aleatorios, por ejemplo, los derivados de una renta vitalicia. Pueden cederse los créditos a plazo, los créditos litigiosos. Antes de Vélez se discutía si los derechos litigiosos se podían ceder o no. Vélez, para que no quede duda, dice que los créditos litigiosos se pueden ceder. Y también, obviamente, los dudosos. Y además dice, para que no quede duda, que son cesibles los derechos sobre cosas futuras, como los frutos naturales o civiles de un inmueble. Entonces, derechos sobre cosas futuras se pueden ceder. ¿Y qué diferencia hay con la compraventa de cosas futuras? Por ejemplo, alguien puede comprar la cosecha del año próximo. Es una venta de cosas futuras. Y antes que se realice la cosecha, el comprador cede los derechos a un cesionario. Eso es cesión de derechos sobre cosa futura. También pueden ser objeto de la cesión. Y también decía que los créditos que podrían resultar de convenciones aún no concluidas, como también los que resultaren de convenciones ya concluidas, se pueden ceder. ¿Qué es esto? Ceder derechos o créditos que puedan resultar de convenciones aún no concluidas. Es el supuesto en que una parte formuló una oferta dirigida a un destinatario y está sujeto a la eventual aceptación o no del destinatario. Entonces, los derechos que puedan resultar en caso de que esa oferta sea aceptada, se puede ceder. Y si se pueden ceder derechos o créditos que podrían resultar de convenciones aún no concluidas, también se pueden ceder los créditos resultantes de convenciones ya concluidas. Entonces vemos cómo en Vélez era minuciosa el detalle sobre qué derechos se pueden ceder. Todo derecho se puede ceder, derechos posesorios, universalidades jurídicas, derechos intelectuales, derechos litigiosos, todo puede ser cedido. El nuevo Código Civil y Comercial dice lacónicamente en el artículo 1616, derechos que pueden ser cedidos. Todo derecho puede ser cedido. Entonces, con esa frase queda claro que todo derecho se puede ceder, sin necesidad de hacer la enumeración que había hecho Beresario. Excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Entonces, todo derecho puede ser cedido excepto que haya una prohibición de ceder en la ley, en la convención, en el mismo contrato o por la naturaleza del derecho. La ley, por ejemplo, establece que hay derechos que no se pueden ceder. Por ejemplo, los alimentos futuros. No se pueden ceder la jubilación. Es decir,
No se pueden ceder las indemnizaciones por accidentes de trabajo. La herencia futura no puede ser cedida. Tampoco se puede ceder el pacto de preferencia en la compraventa. El derecho de habitación no se puede ceder, etc. A veces la prohibición deriva del propio contrato. Por ejemplo, imaginemos un contrato de locación que tenga una cláusula que diga que está prohibida la cesión de la locación. O puede derivar la prohibición de la naturaleza del derecho que se trata. Por ejemplo, si es un hecho o un derecho intuitu personae, no se puede ceder. El artículo 1617 dice prohibición. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. O sea, acá está diciendo que los derechos inherentes a la persona humana no pueden cederse. ¿Qué son derechos inherentes a la persona humana? Derecho inherente es un concepto que se comprende fácilmente, pero es muy difícil de conceptualizar. Inherente es lo inseparable de la persona humana, que no puede ejercerse de manera separada de la persona, de la individualidad. Derechos inherentes a las personas son los derechos de la personalidad, el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio. Entonces estos derechos inherentes a la personalidad no pueden cederse. Tampoco pueden cederse los derivados de potestades. Por ejemplo, la patria potestad, la tutela, la curatela no se puede ceder. Ahora, por estos derechos no se pueden ceder, no tanto por su inherencia, sino por no tener carácter patrimonial. Porque cuando aparece el aspecto patrimonial, ya pueden ser cedidos. Por ejemplo, el derecho a la integridad física no puede cederse. Pero si a una persona le atropella un auto y la lesiona, la acción indemnizatoria de daños y perjuicios sí puede ser cedida. En cuanto a los efectos de la cesión, hemos dicho que entre las partes, la propiedad del crédito pasa del cedente al cesionario por el solo efecto de la cesión, por el solo consentimiento. No hace falta la entrega de ninguna cosa para que se traspase la propiedad del crédito del cedente al cesionario. Hemos visto que nos rige la teoría del título y el modo en la cesión. Con el solo contrato de cesión se traspasa la propiedad del derecho al cesionario, pero para que sea oponible a terceros hace falta la notificación al deudor cedido. También hemos visto que el cedente tiene el deber de entregar los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Ya hemos dicho la razón de ser de ese deber, para que el cesionario, al tener los documentos, puede probar ante el deudor que es cesionario y puede cobrar el crédito. Y al mismo tiempo, como el cedente se despoja de esos títulos, ya no puede cobrarle él mismo al deudor. Bueno, para que sea oponible a terceros hace falta la notificación al deudor cedido. Hasta tanto se haga esa notificación, hasta tanto se genere esa oponibilidad erga omnes, hasta antes de ese momento, tanto el cedente como el cesionario pueden adoptar medidas conservatorias del crédito.
el artículo 1624 dice, actos conservatorios. Antes de la notificación de la cesión, tanto el cedente como el cesionario pueden realizar actos conservatorios del derecho. Es decir que, aun cuando ya se haya hecho la cesión, el cedente puede realizar actos conservatorios. Imaginemos que interrumpe una caducidad de instancia en un juicio, donde se está cobrando el crédito. No se le podría decir, señor, ya usted ha cedido. No, puede hacer medidas conservatorias, puede interrumpir una prescripción del crédito, etc. Y el cesionario también puede hacer actos conservatorios. Uno dirá, bueno, pero no es más simple que notifique al deudor y logra la oponibilidad erga omnes. Pero puede ocurrir que haya una dificultad para hacer esa notificación porque el deudor está ausente o se ha incapacitado y no tiene representante. Entonces, hasta antes que se haga la notificación, el deudor también puede realizar actos conservatorios. Digamos que la cesión puede ser total o puede ser parcial. En este caso, si se hace una cesión parcial, supongamos que se ceda el 50% del crédito. Dice el 1627, el cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna preferencia sobre el cedente, a no ser que éste se la haya otorgado expresamente. Entonces, si se hiciera una cesión parcial, el cesionario no tiene preferencia para cobrar antes que el cedente, salvo que se la haya dado expresamente. Quiere decir, cada uno tiene que cobrar su parte por su lado, del deudor. ¿Pero cómo se hace con el documento donde consta el crédito? Entonces acá el Código Civil ha solucionado esa problemática de manera expresa, diciendo que en el 1619, si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos. Entonces, si el título es uno solo, entonces cumple dándole una fotocopia, una copia certificada, para que él pueda hacer valer sus derechos. Y si en el juicio el juez le exige el original, entonces el cedente le tiene que prestar el título original, porque debe la garantía de evicción, tiene que prestarle, facilitarle el título original para que cobre su crédito y después se lo pueden devolver. Pero es suficiente que le entregue una copia certificada del título. Aunque el nuevo código no lo dice, estaba así en el código de Vélez, la cesión tiene una extensión, es decir, abarca la fuerza ejecutiva del título. Supongamos que se cede un crédito documentado en un cheque o en un título cartular. Entonces el cesionario puede cobrar ese crédito por la vía ejecutiva, del cobro ejecutivo. Es decir, la fuerza ejecutiva se traspasa también al cesionario. Asimismo, se transmiten con el crédito los accesorios, tales como fianzas, prendas, hipotecas. Hemos dicho que a diferencia de la novación que extingue los accesorios y la obligación primitiva, en la cesión el crédito pasa intacto con todos los accesorios, o sea que la fianza sigue rigiendo, la hipoteca, la prenda. Entonces, cuando se transmite el crédito, se transmite con los accesorios. Lo que no se transmiten son las ventajas puramente personales. Por ejemplo, si el cedente podía invocar el fuero de extranjería o de vecindad, es una ventaja de carácter puramente personal, esa no se le transmite al cesionario. Lo que sí se transmite al cesionario también son los privilegios que pueda tener el crédito. Si se cede un crédito que tiene privilegio,
y va a un concurso o quiebra, el cesionario puede hacer valer también el privilegio. Ahora, ¿cuáles son? Además, otro de los efectos es que entre las partes es que el cedente debe la garantía de evicción. A su vez, el cesionario tiene que cumplir con su contraprestación si la cesión es onerosa. Pagar el precio si es cesión-venta, entregar la cosa si es cesión-permuta, etc. Para que la cesión produzca efectos respecto de terceros, hemos dicho que debe ser notificársela al deudor cedido. Ahora, ¿quiénes son terceros en la cesión? En principio, tercero es quien no es parte. Pero ¿quiénes son los terceros interesados en la cesión? El Código de Vélez lo decía, son aquellos que tengan un interés legítimo en contestar la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella. Terceros interesados entonces son, en primer lugar, el deudor cedido. El deudor cedido no es parte en la cesión, no se requiere su consentimiento para ceder un derecho o un crédito. Entonces, tercero es el deudor. Terceros son los acreedores del cedente, porque con la cesión su deudor está disminuyendo su patrimonio, que es la garantía común de los acreedores. Y también se consideran terceros interesados otros cesionarios del mismo crédito. Puede ocurrir que el cedente, por diversos motivos, haya cedido el crédito 2 veces, es decir, el mismo crédito lo haya cedido 2 veces. Entonces, otros cesionarios del mismo crédito también son terceros interesados. El artículo 1620 dice: efectos respecto de terceros. La cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido, por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables. Entonces, para que tenga efecto respecto de terceros, es preciso la notificación al deudor cedido. Hay que notificar entonces al deudor cedido. ¿Quién puede notificar? Pueden notificar el cedente y el cesionario conjuntamente. Lo puede hacer el escribano, si están haciendo una cesión por escritura, el mismo escribano puede encargarse de notificar al deudor. Puede notificar el cedente solo, puede notificar el cesionario solo. Los acreedores del cedente o del cesionario pueden notificar por vía subrogatoria. Y cualquiera puede hacer la notificación actuando como un gestor de negocios. ¿A quién hay que notificar? Entonces hay que notificar al deudor cedido. ¿Cuál es la forma de la notificación? El artículo 1620 dice: la notificación al cedido debe ser hecha por instrumento público o privado de fecha cierta. O sea, para que esa notificación genere oponibilidad a los terceros, debe hacerse por instrumento público o instrumento privado de fecha cierta. Por ejemplo, se puede notificar al deudor a través de una carta documento, a través de un telegrama colacionado o a través de una actuación notarial, donde va el escribano y lo notifica al deudor. A veces la notificación puede ser también judicial, que tiene carácter de instrumento público.
Supongamos que se le cobra al deudor en un juicio, se le corre traslado de la demanda en una acción de cobro o se le hace una intimación de pago en un cobro ejecutivo. ¿No podría el deudor decir al cesionario ejecutante, al que cobra, a mí no me notificaron de la cesión? Porque precisamente con el traslado de la demanda o la intimación de pago, ahí se lo está notificando, que tiene carácter de instrumento público. El código de Vélez hablaba de la aceptación del deudor que equivale a notificación. Pienso que también, aunque no lo diga el nuevo código, supongamos que en el mismo instrumento de cesión, el deudor expresa la aceptación de la cesión. No es una declaración contractual, no es un consentimiento contractual, es una declaración de conocimiento. Entonces, cuando acepta, está manifestando que toma conocimiento de la cesión. Para que sea oponible a terceros, es preciso que esa aceptación también sea realizada en un instrumento público o instrumento privado de fecha cierta. Y también puede haber una notificación por actos equivalentes. Por eso dice, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables. Por ejemplo, la cesión de herencia, hemos dicho que la forma era por escritura pública. Y para generar la oponibilidad a terceros, el artículo 2302 dice, cesión de herencia, dice, la cesión del derecho a una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. Entonces sigue la doctrina correcta. La oponibilidad erga omnes se logra cuando se presenta la cesión en el sucesorio, en el juicio sucesorio. Pero puede ocurrir que se haya inscrito en el registro inmobiliario, en la plancha correspondiente a un inmueble, por ejemplo, que se ha hecho la cesión de herencia. Esa inscripción no es que no tiene efectos, tiene efectos de oponibilidad individual con relación a ese bien. Más allá que la general surge o deriva de la presentación de la escritura de cesión en el expediente. Pero si se inscribiera en algún registro, genera una oponibilidad individual respecto de ese bien registrado. El artículo 1621 dice, actos anteriores a la notificación de la cesión. Los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción de la obligación, tienen efecto liberatorio para él. Entonces, si el deudor paga al acreedor antes de que lo notifiquen, en ese caso se libera. Salvo que hubiera una colusión dolosa para perjudicarlo al cesionario, que era un supuesto expresamente contemplado en el Código de Vélez, que ahora no se lo dice, pero supongo que tiene aplicación igualmente. Entonces, si el deudor paga al cedente antes que lo notifiquen, paga válidamente y se libera. Lo mismo si concurre cualquier causa de extinción de la obligación. Si es anterior a la notificación, se extingue la obligación, se libera el deudor. Pero una vez que ha sido notificado el deudor cedido, ya no le puede pagar al cedente, solo le tiene que pagar al cesionario.
Habíamos dicho que era posible que el cedente cediera el crédito a varios cesionarios, a dos cesionarios, supongamos. Ha cedido dos veces el mismo crédito. Entonces acá se plantea quién tiene la preferencia. El artículo 1622 dice: concurrencia de cesionarios. En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en fecha. Entonces, si son varios los cesionarios, el que primero notifica al deudor tiene la preferencia. No importa la fecha de la cesión, aunque sea de fecha posterior, el primero que notifica al deudor tiene la preferencia. Ahora, ¿qué pasa si se notifican en el mismo día? Si los distintos cesionarios notifican al deudor en un mismo día. El artículo 1626 dice: si se notifican varias sesiones en un mismo día y sin indicación de la hora, los sesionarios quedan en igual rango. O sea que si se han hecho las notificaciones y no se hizo constar la hora, entonces todos los que han notificado en el mismo día quedan en igual rango. Quiere decir que van a cobrar a prorata. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la cesión respecto a los acreedores del cedente? Puede ocurrir que los acreedores hayan embargado el crédito que se cede o que no hayan hecho ningún embargo. Supongamos una cesión de créditos, que se realiza el contrato en una fecha y la notificación se hace en otra fecha posterior. Si el acreedor embargó el crédito después de la notificación al deudor, entonces la preferencia la tiene el cesionario, porque al estar ya notificado el deudor ya salió el derecho del patrimonio del cedente con efectos erga omnes, entonces ya llegó tarde. Si el acreedor ha embargado ese crédito antes del contrato de cesión, entonces la preferencia la tiene el acreedor, porque ese es un crédito que ya estaba embargado cuando se hizo la cesión. Es un acreedor precedente, tiene la preferencia. Pero también puede darse otra hipótesis, de que el acreedor embargue después del contrato de cesión y antes de la notificación al deudor. Este sería un embargante anterior a la notificación, pero posterior al contrato de cesión. En el Código de Vélez había dos textos contradictorios. Por un lado decía que si el acreedor embargaba antes que la notificación, era preferido el acreedor. Pero había otro artículo que decía que si se embargaba el crédito cedido y después se hacía notificación al deudor, esa notificación implicaba oposición al embargo. Entonces la doctrina estaba dividida. Algunos, como Borda, decían la preferencia le corresponde al acreedor porque embargó antes de la notificación. Y otros, como López de Zavalía, decía la notificación es oposición al embargo, por lo tanto concurren a prorata, tanto el acreedor embargante como el cesionario. Si el acreedor no embargó, bueno, prevalece el cesionario, pero puede ocurrir que antes de la notificación el cedente se presente en concurso preventivo o se le declare la quiebra. En ese caso, todos los acreedores que embargaron o no embargaron y el cesionario deben concurrir al concurso o a la quiebra a verificar sus créditos. Por eso dice el artículo 1623:
En caso de concurso o quiebra del cedente, la cesión no tiene efectos respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de la quiebra. Entonces la cesión no tiene efectos si la notificación es después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa de la quiebra. No llegó a notificarse, entonces todos deben concurrir al concurso o quiebra del deudor. En las cesiones onerosas, el cedente responde por la garantía de evicción. Ya sabemos que la garantía de evicción es de aplicación en el ámbito de los contratos onerosos. El artículo 1628 establece: si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Entonces, ¿en qué consiste la garantía de evicción? Garantiza que el derecho, el crédito existe y es legítimo. No garantiza la solvencia del deudor. Tampoco cuando es un derecho aleatorio o dudoso, porque entonces, dado el carácter aleatorio, entonces no puede garantizar la existencia y legitimidad del derecho. Si es litigioso o es dudoso, ahí ya no garantiza la existencia y legitimidad del derecho. Por lo tanto, como él garantiza la existencia y legitimidad del derecho que está enajenando, si el derecho no pertenecía al cedente, entonces hay responsabilidad. O supongamos que ese derecho que cedió ya estaba extinguido, ya se había hecho el pago con anterioridad. O si emanara de un título nulo. Entonces, en esos casos, responde por la garantía de evicción. No responde por la solvencia del deudor ni de los fiadores. Si él garantiza que el crédito existe y es legítimo, y el cesionario tiene que encargarse de cobrar al deudor y a los fiadores en su caso. Salvo que sea de mala fe. Entonces ahí sí responde por la solvencia del deudor, cuando él sabe que es insolvente y lo cede igual al crédito, o excepto pacto en contrario. Supongamos que el crédito no existe o no es legítimo, entonces debe responder por evicción. Y acá hay que distinguir si el cedente es de buena fe o de mala fe. El artículo 1629 dice: si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido, con sus intereses. Y luego dice: si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Si el cedente era de buena fe y el derecho cedido no existe, debe devolver el precio recibido. Supongamos que se cede un crédito de 1.000 pesos por el cual el cesionario ha pagado 600. Entonces, si el crédito no existía, el cedente, si es de buena fe, debe devolver los 600 pesos, que es el precio recibido. Pero si el cedente es de mala fe, debe devolver no solo el precio recibido, no solo los 600 pesos, sino el valor total nominal del crédito, o sea, el valor de 1.000 pesos, el valor de todo el crédito, cuando actúa de mala fe.